al País Valencià, AGLA, ha sido uno de los pilares fundamentales en la reivindicación de los guerrilleros, desde la transición hasta nuestros días. José Navarro fue su portavoz en este acto, desde la muerte de Remedios Martínez, Celia, y su compañero Florian García, Grande. El trabajo lo continuó como secretario Pepe Ginés y en infraestructuras Luis Ginés. La asociación continúa trabajando en pos de la memoria de la guerrilla y por este trabajo durante todo este tiempo de homenajes, este año la asociación ha sido reconocida con la entrega de los premios Memoria Histórica Pedro Peinado, segunda edición. En homenajes anteriores nos honraron con su presencia y nos emocionaron con sus palabras vibrantes guerrilleros venidos de diversos lugares de la geografía española. Hoy contamos con la presencia de Amador Martínez, un vecino de la dehesilla que vivió en primera persona la presencia de los maquis en la zona de Garcimolina y la represión fascista posterior. Tal y como nos relata el historiador y amigo de la Gavilla Verde, Salvador Fernández Cava, que está aquí con nosotros, voy a citar un texto pequeño, voy a comentar y enseguida vendrás tú, Amador, y nos cuentas tu testimonio. Había terminado 1947, palabras del historiador, con el asalto al campamento escuela el 21 de diciembre. El año entrante, 1948, contemplaría la reorganización del AGLA en una estructura más operativa, no tan centralizada, retomando el pulso expeditivo cada sector en su propia área y buscando por pura necesidad nuevos asentamientos seguros. Uno de los grupos del 11 sector tenía su base en el entorno de Salvacañete, al resguardo del Rento de Santerón, que no está muy lejos de por aquí, y no muy distante de los lugares de abastecimiento como el Acebillo, donde se comenta oralmente que en este rento a uno de los habitantes, los guardias, lo emborracharon para que cantara todo lo que sabía y después de hacerle hablar, al día siguiente apareció muerto. En otro rento de la zona, la dehesilla, vivía el matrimonio Gabriel Martínez y Consolación, naturales de Garcimolina, que tenían 4 hijos, Marfil, Amador, Carlos y Carmen, y eran punto de apoyo. Este matrimonio fue torturado de mala manera delante de los hijos y se los llevaron presos a Cuenca. Uno de los hijos era Amador y está aquí para contarnos qué pasó y cómo se desarrollaron los hechos. Bueno, muchas gracias por los que han venido a escucharnos. Ya Pepe ha explicado un poco lo que nos pasó a nosotros. Yo recuerdo, yo tenía 8 años cuando pasó todo aquello, porque a raíz de cuando descubrieron el campamento de escuela de Tormón, entonces allí cogieron un enlace que lo hirieron y aquel herido lo tenían en Valdecuenca. Después lo llevaron al campamento de Santerón porque ahí tenían un enlace de Alcalá de la Vega que conocía a un médico que había en Vallanca que era también de Alcalá de la Vega. Entonces, a través de aquel enlace lo llevaron a Santerón. Según he leído, pues lo llevaron de noche desde Valdecuenca y lo dejaron allí hasta que de allí lo pudieron llevar a Vallanca. Vinieron a Santerón pidiendo una persona que tuviera una caballería buena y tal. Lo llevaron, fue un tío mío el que lo llevó a Vallanca a curarlo al médico. Entonces, antes de entrar a Vallanca, pararon y dijeron, bueno, mira, no te queremos comprometer más, dijeron a mi tío. De allí lo cogieron 2 guerrilleros y lo llevaron para entregarlo a los enlaces que había. Salieron 2 enlaces de Vallanca para recogerlo y llevarlo al médico. Estando esperando allí, ya escureciendo, oyeron tiros. Dice, bueno, y el jefe del grupo, que era Valencia, pues dice, este médico nos ha traicionado, pero por lo que se ha sabido después no fue así.
cuenta que en un apostadero que había de la Guardia Civil, pues les echaron el alto y entonces al herido, claro, lo cogieron la Guardia Civil. Lo llevaron a Demuz, a base de torturas, pues tuvo que cantar dónde estaba el campamento y todo eso. Y dice, menos mal que los enlaces no conocían, o sea, el herido no conocía a los enlaces. Dice que uno de ellos se tiró por un barranco que hay debajo, se escapó y dice que he leído en algún libro que luego hizo su vida normal en Landete, trabajando de albañil, en fin. Y el otro guerrillero que se fue por otro camino a la habitación donde estaba el médico esperando, pues cuando se enteró, claro, desaparecieron. Y entonces no pudieron sacarle al herido quién eran los enlaces, que si no, pues no lo sé, hubieran detenido pues a un montón de gente. Y bueno, a raíz de eso ya lo llevaron, cantó dónde estaba el campamento, dónde tal, y entonces pues ya, según he leído en algún libro, sobre todo los libros de Salvador, explican bastante bien esas cosas, porque yo cuando leí el primer libro de Salvador y contaba lo que pasó en Santerón y lo dijo, dice, yo soy uno de aquellos hijos que se quedaron allí. Y bueno, ya hemos hablado alguna vez y en fin, he leído, total que... Agua. Sí. ¿Quieres cerveza, Amador? Bueno, pues perdonadme, pero yo no soy no estoy acostumbrado mucho a estas oratorias y tal, y bueno. Entonces, bueno, pasó todo esto. Claro, la Guardia Civil llegaría, creo que de noche, al campamento. Descubrieron el campamento. Allí, yo me acuerdo, con la edad que tenía, pues nosotros estábamos jugando, pues lo que pasa, la casa que nosotros vivíamos, pues estaba, no llega a 2 kilómetros del campamento. Entonces yo me recuerdo que jugando nosotros allí, empieza a oírse un tiroteo de miedo. Tiroteo, bueno, paró el tiroteo y a los 5 minutos o así, otra vez, se oían las ráfagas de ametralladora de los... En fin, todo eso. Y era un poco... Ya pasó aquello y al cabo del rato, porque según esto, el campamento aquella mañana sí que me acuerdo que había muchísima niebla. Y con la niebla no pudieron asaltar el campamento. Ya cuando se fue la niebla, a lo mejor serían cerca de las 11 de la mañana, es cuando empezaron los tiroteos. Allí por lo que se ve entonces no supimos nada. Después hemos sabido, sí, que allí mataron al jefe del grupo, al Valencia, que no sé cómo se quedó allí, porque él había oído los tiros por la tarde. Ya se suponía que al herido lo iban a coger. Y él se quedó en el campamento y allí lo mataron. Y además creo que hirieron a otro de los hermanos de Valdecuenca, unos guerrilleros que había que eran de Valdecuenca. Y total, que la Guardia Civil cuando ya llegó ya a mi casa, pues cogió a mi padre, que terminaba de llegar de una carga de leña. Antes de descargar, lo cogió el cabo Motos, que si hoy escuchase sus palabras lo reconocería. La soberbia que tenía aquel hombre, y le pegó una paliza delante de nosotros, así a eso, bueno, y le puso la pistola, dice, has tenido suerte que no hemos caído a ninguno, si no ahí te quedabas, porque podían haberse matado entre la Guardia Civil unos con otros, que el segundo tiroteo fue la Guardia de Muz, la Guardia Civil de Muz y Torrebaja, contra la Guardia Civil de Salvagañete y Fuente del Espino. No sé cómo se enteraron que habían, por lo que se ve que quiso, los de Ademuz no les correspondía aquella zona, porque era la provincia de Cuenca. El campamento estaba justo en el límite de Salvagañete y Algarra. El Rento de Santerón limitaba allí. Y se ve que como ellos lo cogieron, se marcaron el pegote de ir, somos nosotros los que hemos descubierto, los que hemos tal. Y casi se matan entre ellos. Entonces, claro, el cabo Motos, por eso le decía eso a mi padre, si no le hubiera pegado un tiro allí.
se lo llevaron, nosotros ya, pues claro, críos, delante de nosotros, imagínate, mi madre nos metió para adentro, para la casa, porque no viéramos las escenas, pero es que era un poco eso de una madre con unos hijos pequeños, lo cogieron, se lo llevaron detenido y a unos 500 metros de la casa, y entre medias del monte, oíamos cómo le pegaban otra vez. Le pegaron otra paliza y que aquella paliza yo siempre he pensado, era así en un cambio de rasante, que pensaba que mi padre saldría corriendo. Entonces le aplican la ley de fuga, que es lo que muchas veces se dieron en los casos, aplicaban la ley de fuga al que no les caía bien o no sé, o según el guardia que fuera, porque también había de todos. Me acuerdo que luego después hacían batidas por ahí y venía un teniente y llevaba 15 o 20 guardias civiles, recorrían los montes y tal. Y siempre decían que está la Guardia Civil por ahí. Me acuerdo que había un guardia que era de aquí de Santa Cruz de Moya, le decían Pedro, no sé si hace tantos años que no sé si... Y aquel hombre pues daba gusto porque el hombre no se metió con nadie, ni si una palabra que eso. Así como otros, lo primero que hacían era dar leña, aquel hombre no. Y el Motos pues se hizo famoso, claro, a base de pegar leña. Al poco tiempo lo ascendieron a capitán en Cuenca. No me extrañaba que... Y eso, ya nosotros me recuerdo que luego al hacer de noche, pues como se llevaron a mi padre, vino un tío mío y nos recogió a mi madre y a nosotros y nos llevaron a dormir a Santerón. Allí en Santerón ya tenían a todos las personas que habían en Santerón, aquella noche los tuvieron ya vigilados. Me parece que fueron 11, no me acuerdo si eran 11 o 13 personas las que se llevaron detenidos al otro día. Nosotros allí nos quedamos. Que cuando a mi madre le dijeron, no, usted también, delante, pegaba unos gritos el tío aquel despertando a la gente que parecía un cuartel. Venga, que se nos vamos a llegar de noche. Desde allí los llevaron andando hasta el cuartel de Fuente del Pino de Moya. Allí durmieron y de allí ya los llevaron a Cuenca. Bueno, pues él le dice a mi madre, un tío mío, dice, encárgate de los chiquillos, que se quedan solos. Y él dice, Victoriano, dice, como que se va a quedar aquí, este se va a quedar aquí, este se viene delante con nosotros. Quedaron solos. Entonces yo, pues, me mandaron unas vacas que tenía mi abuelo a mitad de camino de García-Molina para dejarlas allí por la noche y tal. Yo sin saber nada, pues me acuerdo que por la tarde vino un primo mío a ayudarme a sacar las vacas y todo eso. Entonces digo, yo me voy a Santerón. Y ya me dijo, no, a Santerón no puedes ir, no hay nadie. Se los han llevado a todos a la cárcel. Joder, yo era un crío con 8 años. Y son esos que te dan que no te se olvidan en la vida. Y así ya en García-Molina pues nos recogió una tía mía, estuvimos allí hasta que mis padres vinieron. Primero soltaron a mi madre, después de año y medio o así, y a la familia, mi padre no, porque como estaba cerca del campamento decía que él era el más culpable. ¿Por qué no había dicho que estaban allí? No era tan fácil, aunque uno quisiese declarar, no podía. Los guerrilleros tenían unos puntos de vigilancia que sabían quién entraba y salía. Entonces no iban coches, no había caminos, era una senda para ir una persona detrás de otra, la comunicación que había en Santerón. Y entonces no podían, eso a mí me han contado después que llegaban a lo mejor y estaba la Guardia Civil. Y llegaban y decían, bueno, ¿qué? A la noche los guerrilleros y dicen, ¿qué os ha contado la Guardia Civil? Los hemos estado controlando. Lo que pasa es que los guerrilleros nunca atacaban a la Guardia Civil si no era en respuesta. Porque iban en cosa de armamento, pues no tenían el armamento que tenía la Guardia Civil. Los guerrilleros pues llevaban algunas metralletas, escopetas y eso. La Guardia Civil ya llevaba los naranjeros aquellos que tiraban ráfagas, o sea, una ventaja muy diferente. Y así, luego después, pues mi padre, después de Cuenca, se lo llevaron a trabajar a Segovia, a un pantano, eso que tenían penas. Y lo llevaron allí porque a trabajar en un pantano, para una empresa privada.
Luego decían, Franco hizo los pantanos, los hizo con esclavos, con presos políticos. Así hicieron la mayoría de los pantanos y de las obras que hicieron grandes, y enriqueciendo a otros amigos del régimen. Fue una cosa que, bueno, imagino que la mayoría que ha leído, que sepa un poco la historia y tal, se vio muy claro. Y eso es lo que pasó. Entonces, nada, muchas gracias a la Capilla Verde, a las autoridades de Santa Cruz, por habernos dado esta oportunidad de explicaros lo que nos pasó con muy corta edad, que no se olvida y ahí queda hecho. Vale. Cuando canta el gallo negro